buenas noches, maestra. Mi nombre es Omar Medina Hernández y voy a hacer la exposición de los temas abarcados en la unidad 1 de biología celular, haciendo uso de diapositivas e imágenes para apoyarme en mi explicación. Bueno, empezamos con lo que son los principios filosóficos. Esta es la introducción a la biología celular, el tema abarcado. Y pues vamos a empezar con lo que son los principios filosóficos. Bueno, tenemos aquí que básicamente, ¿cuál es la relación entre la filosofía y la ciencia? Bueno, pues tenemos que teóricamente, o podemos decir que la filosofía y la ciencia pues nunca estuvieron separadas, siempre estuvieron de la mano con estos, ¿cómo se llama? Estos movimientos que hubo, ya sea que la filosofía y la ciencia pues tratan de comprender el funcionamiento del universo y fundaron las bases de la ciencia moderna. Pues tenemos que hubo, pues aquí como se puede ver en las imágenes, tenemos el renacentismo, que básicamente aquí pues se halla el campo de las artes, la exposición del campo de las artes, y también se produjo una renovación tanto en las ciencias como en las ciencias humanas. Tenemos también lo que era la parte del oscurantismo, esta parte que básicamente quería todo para ellos, para un pequeño grupo de ¿cómo se llama?, de conocedores, principalmente el grupo de la iglesia, los grupos eclesiásticos. Pues tenemos que estos grupos pues impedían tanto el conocimiento como la difundación de los hechos a la población. Estos eran considerados como enemigos pues conservadores de este tiempo. Luego tenemos lo que es la ilustración, que básicamente aquí lo que se buscaba era deshacer la ignorancia de la humanidad mediante las luces, tanto del conocimiento y de la razón, por decirlo así, un plus, ese campo a abrir el conocimiento a todo el mundo. Bueno, pues tenemos que ahora, a lo largo de la historia, pues como podemos ver, han existido pues diferentes corrientes del pensamiento que han permitido o han impedido el avance del conocimiento. Como ya hemos visto, el oscurantismo fue un gran obstáculo para todo esto, para el conocimiento, debido a que solamente un pequeño grupo de personas quería ese conocimiento para sí mismo, a contrario de, por ejemplo, la ilustración, que aquí querían expandir, acabar con la ignorancia. Bueno, pues tenemos que las líneas filosóficas de la sociedad han influido en cómo se genera y qué clase de conocimiento se genera. Eso es muy importante de recalcar en este punto. También abarcamos lo que cronológicamente tenemos, que el desarrollo de la filosofía y de la ciencia podrían ir de la mano desde la antigua Grecia. Aquí podemos ver, bueno, no puse la imagen, perdón, pero fue la línea, el inicio de los cuestionamientos, el inicio de los pensamientos y de las bases fundamentales para la ciencia moderna, como ya había mencionado, puesto que estos eran los pilares que, a pesar de que estaban en la mayoría era erróneo o algunos de ellos estaban mal, pues tenemos que todas estas líneas dieron aporte tanto a aquellos tiempos como algunos pues curiosamente han permanecido desde esos tiempos. Aquí tenemos lo que es la filosofía pitagórica. Eh, Aquí básicamente decían que los números gobernaban el universo. Esto era algo muy curioso, ¿no? Porque desde los tiempos modernos, los tiempos antiguos, desde antes, ya tenían como esos pensamientos, ese origen de las cosas. Perdón, también tenemos lo que era el conocimiento hejonista, que básicamente decía que el universo puede ser explicado a base de la concentración de lo que eran los fenómenos naturales. Todo esto es algo muy curioso porque ya estaban esas ideologías eh, ¿cómo se llama? De cómo iban ya entrelazadas la filosofía y la ciencia desde los tiempos antiguos. Bueno, luego tenemos lo que son la historia de avances científicos. Aquí entra un personaje muy importante en esto que es pues el avance científico. Aquí hablamos de Anton van Leeuwenhoek. Él pues fue una persona que se dedicaba a vender telas, era un tendero, y que pues casualmente tallando cristal en su casa pudo observar pues el agua, fibras de la tela, y concentrándose o dedicándose un poquito más pues podemos, como se ve en la imagen, podemos ver que
él inventó el microscopio. O sea, los principios, las bases del primer microscopio, él fue el que él las desarrolló. Pues aquí tenemos que conoció un mundo pues totalmente diferente a lo que se conocía en esos tiempos, puesto que veía cosas que a simple vista no éramos capaces de percatarnos, ¿no? Aquí tenemos que lo curioso es que él cuando los observaba se refería a los organismos como bichos. Como podemos ver en la imagen, pues este fue un acercamiento al primer mundo, o sea, al mundo microscópico, perdón. Eh, También tenemos a su sucesor, que era Robert Hooke. Este señor que tenemos aquí, pues también hizo un microscopio, pero a diferencia del de Lewin, el de Hooke pues tenía un aumento mucho menor. El de Lewin pues tenía un aumento de entre 30 y 200 veces, respectivamente. El de pues podemos darnos cuenta que había una diferencia muy grande, pero pues aún así estas observaciones que ambos hicieron pues fueron como el avance, igual las bases para futuras, ¿cómo se llama? Futuras investigaciones, perdón. Tenemos pues que debido a que en ese tiempo no era conocido esto, digamos que no había nadie. Ellos fueron los primeros en ver estos pequeños bichos, como decían, pues no tenían como una base ellos como para decir, pues esto es tal organismo, o esto pues a lo mejor no es un organismo, es ¿cómo decirlo? Este, perdón, se me fue el nombre, pues como un fragmento de algo, ¿no? Tenemos que actualmente incluso, pues el tamaño de los organismos pues presentan un reto para la ciencia, debido a que son organismos muy pequeños y que, por ejemplo, los microscopios de barrido a lo mejor no pueden alcanzar a ver. Pues para ello tenemos aquí, como está en la diapositiva, tenemos tipos de microscopio. Tenemos el tipo de microscopio electrónico, el de barrido, el microscopio, bueno, la microscopía confocal, el microscopio de fluorescencia. Todo esto pues ha sido un avance o han aportado un avance a lo que es la ciencia, puesto que pues gracias a ellos podemos ver, por ejemplo, el caso de los virus, que son organismos demasiado pequeños y que algunas veces necesitamos mucha potencia para poder observarlos. Hablamos también de lo que son los avances científicos en el sentido de los cultivos celulares. Tenemos el cultivo celular pues, primario y tenemos el cultivo celular secundario. Pues tenemos que el primario pues está constituido por las células que son aisladas y pues tenemos un tejido que prolifera en condiciones pues óptimas para este para estos, ¿cómo se llama? Para estas células. Tenemos también el secundario, que en estas condiciones las células pues suelen multiplicarse hasta cubrir la superficie del cultivo, formando una monocapa, se le llama una pequeña monocapa. Bueno, posteriormente tenemos, después de la historia y los avances científicos, pues tenemos que estos avances fueron esenciales para el método de estudio de las células. Pues tenemos, por ejemplo, aquí lo que es la participación de Robert Hood, que tenemos que pues él observó pues, un corcho y vio que había pequeñas celdas entre sí. Eso es algo muy curioso, ¿no? Que a partir de esas pequeñas celdas que él observó en ese corcho, decidió llamar por decirlo así, a las pequeñas estructuras vivas que conformaban a los tejidos, que las conocemos como células. Es algo muy curioso que a partir de las celdas, él las nombró como células. Y pues tenemos que, eh, perdón, sí, tenemos que, pues bueno, los métodos de estudio de la célula, pues han sido un paso fundamental porque son importantes para la experimentación, para parte de la biología, pues de la experimentación. Y pues gracias a esto hemos podido conocer procesos de mitosis, procesos de movimientos celulares, procesos como podemos ver aquí, esta célula, que por ejemplo, que sean atacados por virus, por bacterias, por alguna enzima, la toxicidad de algún veneno, un sinfín de avances que hemos obtenido gracias a gracias a este estudio de las células.
También tenemos que aquí entra de nuevo, y perdón por abarcar de nuevo el tema, pero tenemos que es muy importante el uso del microscopio. Aquí voy a escribir un poco más lo que son los microscopios. Tenemos pues el microscopio óptico, que pues aquí podemos ver tanto células vivas como muertas. Esto, ojo, utilizamos la alteración antes, ya sea una tinción, para poder observarlas. Pues tenemos también el microscopio electrónico, que pues aquí es algo muy curioso, ya que se utilizan rayos de luz. eh, bueno, no, pero no se utiliza un rayo de luz, sino que se utiliza aquí un haz de electrones, pues por eso se llama, o por eso deriva su nombre de microscopio electrónico, ya que pues esto genera o soluciona el problema de la resolución de los organismos. Al ser tan pequeños, pues se pierde la resolución. Bueno, pues con este microscopio se evita eso. Luego tenemos lo que es el microscopio de barrido, que pues la imagen se forma a partir de los electrones que rebotan al entrar en contacto con la superficie de la muestra. Esto reflejando así pues la estructura o la forma que queremos del organismo que estamos viendo. Luego tenemos lo que son las técnicas de fraccionamiento del contenido celular, que bueno, esto se trata más que nada de un método para aislar, y si más bien no recuerdo, la separación de orgánulos, de orgánulos celulares, perdón, con objeto pues de estudiarlos independientemente. Ahora, aquí tenemos algo muy importante, que es los componentes adicionales. Eh, Teniendo en cuenta lo que es el cultivo celular, hay componentes que no podemos dejar atrás, debido a que su importancia dentro de esos cultivos pues radica en que, por ejemplo, el rojofenol pues es una sustancia orgánica, que básicamente cambia de color cuando pasa de alcalino a ácido y de ácido a alcalino. O sea, esto es muy importante, ya que esto nos ayuda a medir el pH en su cultivo para saber si está en un buen pH o no. Luego también tenemos lo que era el suero fetal bovino, que pues este aporta los factores de crecimiento, ese estímulo que se le da al cultivo, debido a que el cultivo en sí pues no puede decirle a una célula, pues lo que vamos a hacer ahora es proliferarnos, o vamos a detenernos, o vamos a hacer una adhesión celular. O sea, eso no puede hacerlo como tal o solo el puro cultivo, sino que necesitamos de este complemento que es el suero fetal bovino. Esto es muy importante para el cultivo celular, y gracias a esto pues solucionamos o tenemos el método de estudio de las células, y esto nos ayuda, como ya había mencionado, pues ya sea a saber cómo interactúa la célula con alguna enzima, con alguna toxina, en fin, ¿no? Es un gran avance para la ciencia. Bueno, ahora tenemos lo que son los conceptos de diversidad celular. Y pues aquí tenemos que, bueno, pues todas las células están hechas de lo mismo, ¿no? Tienen los mismos componentes, tienen la misma estructura. Bueno, no, la misma estructura no, debido a que aquí hay una diferenciación celular, eh, ya que pues hay una gran variedad, ¿no? De ellas. Hay células sexuales, musculares, nerviosas, células conectivas, células, por ejemplo, como vemos en la imagen, células óseas. Pues hay un montón de ellas, ¿no? Aquí es donde entra esa diversidad de las células. Pues también aquí entra lo que es la teoría celular, que dice que todas las células pues están en los seres vivos. No hay ser vivo que no contenga células, ya sea unicelulares o pluricelulares, que de eso vamos a hablar ahorita. Pues tenemos que las estructuras son funcionales y estructurales. O sea, tienen una función y una estructura, no están ahí nada más porque sí. Las células pues también están hechas, por decirlo así, unas están hechas de otras. O sea, las células nuevas o jóvenes están hechas de células viejas. Es como un ciclo que se empieza a hacer, donde nada se desperdicia. Y pues aquí tenemos organismos unicelulares y organismos celulares, pues, perdón, pluricelulares. Tenemos que los organismos unicelulares pues entran bacterias, algunas algas verdes, los protozoarios, los virus, y tenemos los pluricelulares, que pues aquí entran los reinos fungi, plantae y animal. Tenemos también que pues todas estas células contienen flagelo, algunas contienen flagelo, una cápsula, pared celular, y pues básicamente conforman en sí un todo, ¿no? Tienen una función cada una, y pues básicamente esa es la diversidad, ¿no? De que las células en sí, eh, a pesar de que son similares,
pues cada una, después de su diferenciación o a partir de la diferenciación, obtienen una función especial cada una. Por ejemplo, pues tenemos que las células nerviosas, pues simplemente las encontramos en el cerebro y pues estas envían señales a las demás células, a las musculares, bueno, una cadena, ¿no? Unas se van conectando con otras y pues aquí es donde entra esa diversidad. Luego tenemos lo que es la diversidad y evolución celular, que esto para mí es un tema muy importante o muy interesante, puesto que Alexander Ivanovich trataba de explicar la atmósfera primitiva, ya que pues este era básicamente la Tierra antes era un ambiente muy hostil, aquí había demasiados gases de efecto invernadero y había mucho calor, o sea, altas temperaturas. Y pues aquí este señor Oparin decía que existía más un caldo de nutrientes que se presentaban en esa atmósfera y que aquí lo primero que hubo, lo más curioso, que para la evolución o, ¿cómo se llama? Ajá, para la evolución celular hubo una diferenciación. Hubo una diferenciación en ese caldo de nutrientes del ambiente externo del interno. Aquí puesto que, pues, ¿cómo se llama? No podría haber esa evolución sin primero una diferenciación entre lo que le pertenece a la célula como lo que no. Y bueno, pues para esto tenemos que Alexander Miller y Urey presentaron la teoría de forma práctica de este señor Oparin y representaron la atmósfera primitiva de la Tierra. Y pues aquí lo más curioso fue que haciendo esa semejanza o haciendo ese experimento se pudieron formar aminoácidos. O sea, aquí podemos ver el inicio de las células con este experimento donde se formaron aminoácidos. Y pues también hay otra teoría que dice que pues el primer elemento que hubo, perdón, fue el RNA a partir de pues de esa maquinaria pues fueron presentándose la evolución de las células. Pero es algo muy curioso porque como a pesar de como decirlo, de ese ambiente hostil que había en la Tierra, pues como se logró una diferenciación y se logró esa adaptación. O sea, es algo muy interesante. Bueno, después de esto tenemos lo que es la composición química de la célula, que aquí primero que nada pues podemos decir que las células poseen energía y son capaces de producir energía. Eh, Hasta cierto punto pues esto ha existido desde siempre y esto es lo que ha originado pues esa evolución de las células, como ya habíamos mencionado antes. Bueno, aquí las células, tienen lo que son pues cuatro tipos de, ¿cómo se decirlo? Moléculas orgánicas que son pues azúcares, ácidos grasos, nucleótidos y aminoácidos. En la composición química de la capa celular de las células, pues por decirlo así, se conoce como una bicapa fosfolipídica, pues esto hace alusión a que es una capa doble o una doble capa de lípidos, eh, pues estas forman una barrera continua alrededor de las células y pues por decirlo así, o no, perdón, son llamadas de mosaico fluido, puesto que estas permiten a la célula pues darle ¿cómo se llama? Ese movimiento, no estar rígidas. Si estuvieran rígidas, estas células pues se romperían básicamente. Entonces, esta forma les permite moverse y pues también que lo que está dentro de ellas pues no salga al exterior. Ahora, para esto también tenemos que cómo las células recogen, por ejemplo, líquidos del exterior, pues para ello tienen canales proteicos, estos que podemos ver en la imagen, que básicamente pues es por ahí los conductos por donde pasa los elementos que van a entrar a la célula. Tenemos que los fosfolípidos pues tienen una cabeza hidrofílica y una hidrofóbica y pues lo que está en medio son ácidos grasos. Entonces esto podemos decir lo que es la composición química de la célula, principalmente porque pues esto le ayuda, como ya dije, a su sostén, a que la célula no esté ahí toda desparramada dentro del organismo o, y pues para su supervivencia más que nada. Es un tema un poquito corto, pero es muy importante.
por todo esto que abarca lo que es la composición química. Por último, pues tenemos lo que es la bioenergía, perdón. Eh, los Bueno, aquí tenemos la primera ley de la termodinámica, que básicamente, como abarcamos en las clases, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, a partir de ello también podemos decir, como vimos en la conferencia, eh, que toda esta energía que tenemos actualmente viene acumulada desde hace miles de millones de años. Como decíamos, también somos polvo de estrellas. Es algo, pues, básicamente real, de que también la energía viene desde hace mucho. Tenemos lo que son, que bueno, comentábamos en clases anteriores, que si una persona es un sistema abierto o cerrado, si nosotros somos un sistema abierto o cerrado, pues sí, somos un sistema abierto, porque pues intercambiamos energía. Pues aquí además de nosotros entran ¿cómo se llama? Otros organismos, y pues aquí necesitamos energía de nuestro entorno. No somos un sistema cerrado, porque los sistemas cerrados, como está en la imagen, pues producen su propia energía o no tienen energía. Eh, por ejemplo, aquí en la producción de energía pues tenemos las plantas. Y pues hablando un poquito más de la termodinámica, tenemos que es la parte de la física que podríamos decir que pues estudia el comportamiento o la transferencia de energía, y tiene lugar a través de las moléculas, a través de las células. Tenemos también que cuando hablamos pues en este contexto, perdón, pues las células es un sistema, y todo lo que está inmerso a él se le conoce como interior de este sistema. Tenemos que las células son sistemas abiertos también, obviamente, como habíamos mencionado en el tema anterior, ya que tienen canales proteicos. Y pues bueno, ya que hay un intercambio de energía tanto en el interior como en el exterior de la célula. Entonces, pues, tomando también otros, o recalcando, por ejemplo, lo de la primera ley de la termodinámica, pues, por ejemplo, aquí las plantas utilizan su energía o producen energía a partir de energía lumínica, la energía química, y esta energía química pues la utilizan para ellas. Entonces luego esta energía sale en forma de otra. Entonces es un ciclo que pues ha estado presente desde hace mucho tiempo. Y pues simplemente aquí podemos decir de manera resumida que la energía solamente cambia de forma, cambia de estado. La energía pues no se crea de la nada, no es espontánea. Y pues bueno, aquí concluyo yo mis diapositivas. Gracias por su atención, muchas gracias, y disculpe mi trabadera, pero pues es algo normal, o, bueno, no es normal, perdón, pero es como no la costumbre de estar enfrente de una cámara y hablar sobre estos temas. Y pues bueno, espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención nuevamente y nos vemos. Adiós.